Fíjate, en una sola gota de sangre, ahí se esconde una complejidad increíble. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar ese código, el que decide si una transfusión salva una vida o, bueno, la pone en un peligro mortal. Es una historia de ciencia, de inmunología y de algo que nos toca a todos, la compatibilidad. Vamos a viajar un poco en el tiempo. Antes de que supiéramos todo esto de los grupos sanguíneos, una transfusión era, pues eso, una auténtica lotería, y te jugabas la vida. Los médicos veían que a veces funcionaba, era un milagro, pero otras el resultado era catastrófico. Y la gran pregunta era, ¿por qué? ¿Qué demonios estaba pasando? Pues lo que pasaba es que la reacción del cuerpo era brutal, era inmediata y violenta. Imagina, la sangre del donante entraba en el receptor y en cuestión de segundos los glóbulos rojos se empezaban a pegar unos con otros, formando grumos. Esto se llama aglutinación. Esos grumos, claro, bloqueaban los vasos sanguíneos más pequeños y por si fuera poco, el cuerpo empezaba a destruir esas células agrupadas, un proceso que conocemos como hemólisis. El desenlace, como se pueden imaginar, era casi siempre fatal. La ciencia médica necesitaba una respuesta, y la necesitaba ya. Y la respuesta, claro, llegó. Se descubrió que la sangre tiene una especie de código de identidad secreto. Para entender cómo funciona la compatibilidad, hay que conocer a los dos protagonistas de esta historia, los antígenos y los anticuerpos. Pensemos en los antígenos como si fueran el DNI de nuestros glóbulos rojos. Cada glóbulo rojo lleva en su superficie estas proteínas que actúan como una placa de identificación. Básicamente le están diciendo al resto del cuerpo, ¡hey, que soy de los vuestros, soy de aquí! Son la clave, la esencia de la identidad de nuestra sangre. Claro, si hay un DNI, tiene que haber alguien que lo compruebe, ¿no? Pues esos son los anticuerpos. Son como los guardias de seguridad de nuestro torrente sanguíneo. Flotan en el plasma y su trabajo es muy simple. Van patrullando buscando DNIs que no les suenen, que sean de fuera. Y en cuanto ven uno que no reconocen, ¡pum!, lanzan un ataque inmediato para neutralizar a ese intruso. Bueno, en realidad hay un montón de sistemas de antígenos, pero para que las transfusiones sean seguras hay dos que son absolutamente cruciales. El primero, y el que seguro que a todo el mundo le suena, es el famoso sistema ABO. Vale, vamos a ver cómo funciona esto, porque la lógica es perfecta. Si la sangre es de tipo A, sus glóbulos rojos tienen el DNI tipo A. Y sus guardias de seguridad, sus anticuerpos, están programados para atacar todo lo que sea B. Lógico. Con la sangre tipo B, pues justo lo contrario, DNI B y anticuerpos anti-A. ¿Y qué pasa con nosotros dos? Aquí viene lo interesante. El tipo O no lleva ningún DNI en sus glóbulos, ninguno. Por eso es el donante universal, porque no tienen nada que pueda ser atacado. Y el tipo AB, pues tiene los dos DNIs, el A y el B, así que sus guardias de seguridad no atacan a nadie. Es el receptor universal. Pero ojo, porque esta identidad sanguínea no se reparte por igual, ni de lejos. Los grupos O y A son, con muchísima diferencia, los más habituales. Casi el 90% de la población pertenece a uno de estos dos grupos. En cambio, el grupo B y sobre todo el AB son bastante más raros. Y esto, claro, tiene unas implicaciones gigantescas para los bancos de sangre y para encontrar donantes compatibles. Y aquí va un dato que a mí me parece fascinante. No nacemos con estos guardias de seguridad, no. Al nacer, el nivel de anticuerpos es prácticamente cero. El cuerpo los empieza a fabricar durante los primeros meses de vida, y se cree que es como una respuesta a pequeñas cantidades de antígenos que nos llegan, pues, a través de la comida o de bacterias. El pico de producción llega entre los 8 y los 10 años, y a partir de ahí el nivel va bajando poquito a poco durante el resto de la vida. Curioso, ¿verdad? Pero bueno, la historia no termina aquí, con el ABO. Falta otra pieza clave del puzzle, esa que determina si la sangre es positiva o negativa. Vamos a hablar del sistema RH. Exacto. Cuando alguien dice soy A positivo o soy O negativo, ese positivo o negativo se refiere al sistema RH. No es más que otro tipo de DNE, otro antígeno, que está en la superficie de los glóbulos rojos. Y es tan importante como el primero. Y aquí está la gran diferencia con el sistema ABO. Mientras que los anticuerpos A y B aparecen solos en la infancia, con el sistema RH la cosa cambia. Una persona que es RH negativa no tiene anticuerpos anti-RH por defecto. Solo los va a fabricar si se expone a sangre RH positiva. Es decir, su sistema inmunitario tiene que aprender primero a reconocer ese factor como algo extraño para poder atacarlo en el futuro. A ver, el sistema RH en realidad es bastante complejo. Hay varios tipos de antígenos, pero para lo que nos importa, para simplificarlo todo, nos vamos a centrar en uno, el antígeno D. Es el más potente y el que manda. La regla es súper sencilla. Si los glóbulos rojos tienen el antígeno D, se es RH positivo. Si no lo tienen, se es RH negativo. No tiene más misterio. Y como pasaba con el sistema OEO, la distribución no es homogénea. La inmensa mayoría de la población mundial es RH positiva.
Por poner un ejemplo, en la población blanca estamos hablando de un 85%. Pero es que si nos vamos a poblaciones afroamericanas o negras africanas, ese porcentaje sube todavía más, rozando prácticamente el 100%. Ser RH negativo es, en general, bastante menos común. Vale, ya conocemos las reglas del juego. Sabemos cómo funcionan los sistemas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando esas reglas se rompen. ¿Qué ocurre cuando por error se mezcla sangre incompatible? Pues se desata una cascada de eventos realmente devastadora. El proceso es rapidísimo. Primero, los anticuerpos del receptor, esos guardias de seguridad, localizan los DNIs extraños en la sangre que acaba de entrar y se pegan a ellos. El ataque ha comenzado. Esta unión hace que los glóbulos rojos del donante se aglutinen, se peguen unos a otros como si fueran imanes, formando grumos que empiezan a taponar los vasos sanguíneos más pequeños. Y el golpe de gracia lo da el propio sistema inmunitario, que destruye esas células agrupadas. Es la hemólisis, y libera todo el contenido de los glóbulos rojos directamente al plasma. Y esa liberación masiva de material es tremendamente tóxica. Toda esa hemoglobina que se escapa de los glóbulos rojos rotos va directa a los riñones, que intentan filtrarla a la desesperada. Pero es demasiado. Los riñones se colapsan. Y esto puede provocar una insuficiencia renal aguda, que es sin duda una de las consecuencias más letales de una reacción a una transfusión. Para que veamos cómo interactúan estos sistemas en un caso real, hay un ejemplo que es, perfecto aunque dramático. Es la enfermedad hemolítica del recién nacido. Ilustra a la perfección el peligro que puede suponer el sistema RH. Aquí es donde cobra todo el sentido lo de la exposición previa. Imaginen el escenario. Una madre RH negativa está embarazada de un bebé que es RH positivo. Durante el primer embarazo normalmente no pasa nada, pero en el momento del parto un poco de sangre del bebé puede pasar a la madre. ¿Qué ocurre? El sistema inmunitario de la madre ve por primera vez el antígeno D, lo marca como enemigo y empieza a fabricar anticuerpos anti-RH. El primer bebé está a salvo, pero la madre ya está sensibilizada. El verdadero peligro viene en un segundo embarazo si el feto vuelve a ser RH positivo, porque ahora la madre ya tiene esos anticuerpos, esos guardias entrenados que pueden cruzar la placenta y atacar directamente los glóbulos rojos del bebé. Bien, hemos visto lo complejo que es el tema de la sangre. Pues ahora vamos a dar un paso más allá y a enfrentarnos a un desafío de compatibilidad que es todavía mayor: el trasplante de órganos y tejidos. La base es exactamente la misma, El cuerpo del que recibe el órgano tiene que aceptarlo como si fuera suyo, no como un invasor. El problema es que si los sistemas ABO y RH ya nos parecían complicados, el sistema de identificación que usan los tejidos y los órganos, eso juega en otra liga. En vez de los antígenos A, B o D, aquí el sistema se llama HLA, antígenos leucocitarios humanos. Y la escala es brutalmente distinta. Ya no hablamos de un puñado de opciones, hay unos 150 antígenos HLA diferentes. Y cada persona hereda una combinación única de 6 de ellos. La variedad es asombrosa. Y esto nos lleva a un número que es para volverse loco. Con tantos antígenos diferentes, el número de combinaciones posibles supera el billón, con B. Es una cifra astronómica y explica perfectamente por qué encontrar un donante de órganos compatible es un reto tan monumental. De hecho, si no es entre gemelos idénticos, encontrar una compatibilidad perfecta es, a nivel estadístico, prácticamente imposible. Todo esto nos deja con una pregunta fascinante de cara al futuro, ¿no? A ver, si todo el problema son esas placas de identificación, esos antígenos en la superficie de las células, ¿qué pasaría si pudiéramos quitarlas? La ciencia está avanzando a pasos agigantados en la edición genética, y ya se habla de la posibilidad de crear órganos universales, una especie de órganos tipo O, sin ningún DNI que pueda provocar rechazo. ¿Será ese el fin de esta lotería de la compatibilidad? Pues, quién sabe, solo el tiempo lo dirá.